Hola amigos, continuamos nuestra lección número 15 acerca de la revelación y la rebelión en el Sinaí. En lecciones anteriores vimos que Dios se da a conocer a través del lenguaje, es decir, a través de la palabra. Vemos a Dios en la obra, en su creación, cuando miramos lo que hay a nuestro alrededor, y eso nos habla de una revelación general y nos lleva a hacernos esta pregunta, ¿cuál es la causa de toda esta creación? O sea, entendemos que Dios lo hizo, pero esa revelación general nos debe llevar a esa revelación especial que es la palabra de Dios. Cuando Dios eligió a Abraham y a su descendencia para que ellos pudieran salir de esa cultura pagana, ¿sí? Él tenía que preservar la historia. Y esta preservación de historia debía quedar registrada. Por lo tanto, usaron la escritura. Y hoy vamos a hablar de la inspiración de Dios, ¿sí? ¿Cómo empezó esto? Este registro de las escrituras comenzó con Moisés en el monte Sinaí. A lo largo de la historia, Dios reveló muchas cosas. Sin embargo, no todo lo que se registró se convirtió en escrituras. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los profetas y los que registraban todo lo que ocurría, ¿verdad? Escribían sobre las acciones de las autoridades o los reyes. Muchos de estos escritos no se preservaron como escrituras, sino que se incluyeron en otros libros. Tenemos en Primera de Crónicas 29:29, donde dice, todos los acontecimientos del reinado de David, de principio a fin, están escritos en el registro de Samuel el vidente, en el registro de Natán el profeta y en el registro de Gad el vidente. En el Nuevo Testamento, el apóstol Juan también dijo que solo se registró como escrituras una parte de lo que Jesús hizo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús hizo otras muchas señales que no están escritas en este libro, ¿verdad? Pero estas se han escrito con un propósito, como decía Juan 20:31, ¿verdad? Que podamos conocer a Cristo, que podamos creer en Cristo y creyendo tengamos vida en su nombre. Juan 21:24 y 25 dice, ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro. Y sabemos que su relato es fiel. Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que en el mundo entero no habría o no podría contener los libros que se escribirían. Sin embargo, todo aquello que Dios revelaba que debía registrarse como escrituras pasó a conocerse como inspirado, ¿sí? El apóstol Pablo nos recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios y tiene su utilidad. Aquí vemos una ilustración. Dios revela, ¿sí?, lo que a lo largo de la historia, su plan, su propósito, y si bien ha revelado muchas cosas, ¿sí?, no todas las revelaciones quedaron en forma de escritura. Bueno, y esa inspiración, a esa parte de lo que quedó registrado, entendemos nosotros como inspiración. Solo lo que Dios eligió registrar se convirtió en escritura. Y más adelante vamos a hablar del canon, ¿verdad? De lo que se tuvo en cuenta para que quede como registro de la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de Dios escrita, preservada y canonizada. La inspiración, la palabra inspirada o literalmente inspirada por Dios era una palabra creada por el apóstol Pablo. Esta solo se refiere a las escrituras preservadas, es decir, la Biblia. Y esto es lo que dijo, recién lo mencionábamos, en 2 Timoteo 3:16 al 17, y dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios usa, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Lo que Dios reveló fue más que lo eventualmente capturado en la Biblia. Sin embargo, la Biblia misma dice que todo lo que Dios eligió preservar de su revelación en forma de escrituras
basta para que lo conozcamos a Él, para que capacitemos a su pueblo para toda buena obra. Pero ¿por qué era necesaria la Biblia? La verdadera revelación solo se daba en determinadas generaciones y Dios no reveló nada nuevo desde el final del Nuevo Testamento. Para preservar el contenido de la palabra de Dios, una versión por escrito sería importante como registro que recuerda la historia y la verdad a las generaciones futuras. Esta es la razón de por qué la Biblia es tan importante. ¿Por qué? Porque tiene el registro de la revelación de Dios. Por lo tanto, es infalible. Para que las escrituras cumplan su propósito, también es fundamental que la Biblia sea totalmente precisa y confiable, o mejor dicho, infalible. ¿Por qué? Porque Dios hizo contratos con la humanidad y con los israelitas, ¿verdad? Además, la Biblia es el registro histórico de la relación de Dios con los israelitas. Muestra claramente lo que Dios dijo y muestra si los israelitas respondieron cumpliendo el pacto de Dios o lo contrario, ¿verdad? Que prácticamente es lo que entendemos, ¿verdad? Porque ellos se rebelaron a lo que Dios había dicho que tenían que hacer. Si el plan de Dios era que la Biblia documentara su comportamiento y el comportamiento de los israelitas, entonces esta debe ser completamente fiel en todos sus detalles registrados. No se acepta a ningún testigo que mienta ni que cometa errores. Por lo tanto, en la Biblia no debe haber ningún error ni ninguna mentira. De lo contrario, no podríamos confiar en ella como registro fiable. Dios se toma muy en serio la precisión de la Biblia porque ésta se refiere a su contrato con el hombre. Esto es lo que Dios dijo a Moisés que dijera al pueblo con respecto a la ley. Deuteronomio 4:2. No agregues, no agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy. Simplemente obedece los mandatos del Señor tu Dios que te doy. E incluso en las últimas páginas de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Dios usó duras advertencias sobre la importancia de mantener su precisión. Escuchemos Apocalipsis capítulo 22, verso 18 y 19, y dice así: Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro, si alguien agrega, ¿sí? Si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará de su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Interesante. Ahora, no podemos nosotros agregar, no podemos quitar de lo que encontramos en la escritura, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poco a qué se refiere el canon de las escrituras. La palabra canon se refiere a los escritos que cumplieron los estándares y la prueba para ser incluido en la Biblia, ¿sí? Los escritos que formaron parte de la Biblia debían estar escritos por verdaderos profetas. En la lección anterior hemos visto por lo menos dos razones del por qué podemos decir si un profeta era verdadero o no. ¿Sí? Si se cumple, o perdón, si no se cumple lo que dice, entonces no viene de parte de Dios. Pero si se cumple lo que dicen, se tiene que pasar a la otra evidencia que debe estar comparado a lo que ya estuvo escrito, ¿sí? Porque la palabra de Dios ya fue revelada. Y hoy en día su Espíritu Santo nos ilumina para entender la palabra revelada. Interesante, Dios mismo hace la obra en preservar su palabra. Dios mismo hace la obra en nosotros a través de su Espíritu Santo para que podamos nosotros no solamente leer, sino también podamos entender las escrituras, entender el plan de Dios para nuestra vida. Los planes de Dios son el bien y no el mal, ¿sí? En lecciones anteriores habíamos visto que hay un plan trazado y el mal será confinado, ¿sí? El mal será confinado, el maligno será confinado, tendrá un juicio y el bien es el que se va a preservar. Entonces
escritos que formaron parte de la Biblia debían estar escritos por verdaderos profetas. A lo largo de las generaciones, cuando Dios habló y se reveló, los profetas eran los guardianes de las escrituras. Ellas las escribieron y las recopilaron. Cuando terminó esa era de revelación, los profetas dejaron de escribir, señalando que Dios en un momento determinado a una persona determinada revela su plan. Esta persona tenía que registrar ese evento y, por supuesto, cumpliendo con los estándares, es decir, lo que Dios mismo había establecido. Cuando comenzaba otra época en la que Dios volvía a revelar su obra, todo lo que habían escrito los últimos profetas debía concordar con lo que Dios había revelado antes. De manera que si alguien viene y nos trae un mensaje distinto a lo que la Biblia enseña, entonces tenemos que estar muy atentos y comparar con la palabra de Dios, porque hoy en día hay muchos que vienen y hablan en nombre de Dios, ¿sí? Se hacen llamar pastores, ¿sí? Vienen a quizás aplaudir, y siempre es bueno escuchar, pero al mismo tiempo comparar, ¿verdad? Y por supuesto, cada persona tiene la libertad de creer o no creer, pero siempre teniendo en cuenta nuestro manual de vida, ¿sí? De fe y de conducta es la palabra de Dios. Durante la época en la que se escribió el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo guiaba a los escritores cuando estos comunicaban la verdad de Dios a la iglesia. Al igual que con el Antiguo Testamento, cada nueva letra que se agregaba debía concordar, ¿sí? O estar de acuerdo con la palabra de Dios que ya estuvo registrado anteriormente. La mayoría de las cosas que se registraron en el Nuevo Testamento no fueron revelaciones nuevas, sino una continuación o clarificación del Antiguo Testamento. Dios guió a los escritores para que escribieran y Dios guió a la iglesia para que aceptaran las palabras del escritor, ¿verdad? Después que finalizara toda la época de la revelación, ¿sí? El canon se fijó o se cerró, ¿verdad? Lo que significaba que las escrituras allá no se le podía añadir más ni quitar, como lo leímos recién en Apocalipsis. El canon de las escrituras se terminó, se cerró después de que se completaran los escritos del Nuevo Testamento. Entonces el canon fue cerrado. Recordemos que la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. Dios ha usado aproximadamente 40 hombres que vivieron en lugares distintos, en épocas distintas, incluso lenguajes distintos, porque el Antiguo Testamento se ha escrito en hebreo, parte en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Y mantiene una perfecta armonía, ¿sí? Un tema central, un personaje central y como este estudio se llama Interconectados y todos los eventos están relacionados entre sí y nos muestra el famoso rompecabezas armado, ¿verdad? Vemos el plan trazado por Dios. Su plan es demostrar su amor, ¿sí? Demostrar ese amor que tiene y su reino prevalezca. Y tristemente el hombre ha perdido esa comunión, ¿verdad? Y a través de Cristo nosotros podemos tener esa nueva comunión con el Señor, ¿sí? A partir de lo que sucedió en el monte Sinaí, nos hacemos una mejor idea de cómo responder a esto. Entonces entendemos que la Biblia es la revelación de Dios, está inspirada por Dios, la palabra de Dios es infalible, es totalmente confiable, ¿sí? Algunas personas piensan que puesto que la iglesia primitiva había estado implicada en la elaboración del canon de las escrituras, la iglesia puede decidir cuándo se puede incluir otros escritos. Otras también piensan que la iglesia tiene autoridad para definir la interpretación adecuada de la Biblia, pero ¿tiene realmente la iglesia autoridad sobre la Biblia? ¿Sí? A partir, como mencionamos recién, de lo que sucedió en el monte Sinaí, nos hacemos una mejor idea de cómo responder a esto. Primero se originó Israel, ¿sí? El pueblo que Dios ha elegido, ¿verdad? La nación de Israel, ¿sí? Dios creó a la nación de Israel en el Éxodo y
presten atención y hacemos énfasis en este orden. Dios primero formó a la nación de Israel. Segundo, después de esto, Dios ha dado la ley a los israelitas. Dios, a través de Moisés, ha dado la ley a un israelita y la escribió. Así que, en cierto sentido, se puede decir que la ley de Dios llegó a través de los israelitas. Sin embargo, una vez dada la ley, todo Israel tenía que obedecerla. Todo Israel está bajo la autoridad de la ley. Israel no tiene autoridad sobre la ley, lo que significa que no podían agregarle ni quitarle nada, ni interpretar como ellos quisieran. Entonces tenemos acá esta ilustración para entender mejor que primero sucedió esto, ¿verdad? La nación de Israel, Dios convirtió a Israel en una nación y luego le ha dado la ley. Entonces, Israel queda bajo la autoridad de esa ley que Dios mismo había dado a través de Moisés. De igual manera, Dios edificó primero la iglesia, luego usó a la iglesia primitiva para completar los escritos del Nuevo Testamento. Sin embargo, una vez cerrado el canon de las escrituras, la iglesia está bajo la autoridad de la Biblia. La iglesia no puede agregar ni quitar nada a las escrituras, ¿sí? Así como vemos, ¿verdad? Si tanto como Israel y luego la ley, entonces Israel está bajo la autoridad de la ley, no pudiendo agregar ni quitar nada de ella. De la misma forma, la iglesia, ¿sí? En primer lugar, fue edificada por Dios, ¿sí? Y por supuesto, la Biblia vino posterior a eso. Entonces, la Biblia es la que tiene autoridad sobre la iglesia. Y la Biblia nos dice que ninguna parte de la escritura es de interpretación privada. Nadie puede decir que solamente tal o cual persona o tal o cual grupo puede leer e interpretar la Biblia. Cualquier persona que tenga la Biblia puede leer y puede entender el propósito, el plan de Dios para su vida, para su nación, para el mundo, ¿verdad? Porque ahí encontramos el mensaje de Dios. Vamos a dejar por aquí hasta el momento. La próxima clase vamos a continuar desde este punto. La fe bíblica está relacionada con la revelación y la inspiración de Dios y con el canon de las escrituras. Repito, la Biblia es la revelación de Dios, inspirada por Dios. Es útil para redarguir, corregir, instruir, corregir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto. Y perfecto no significa que no peca o que es impecable, porque entendemos que somos pecadores. Se refiere la perfección a la madurez, es decir, a medida que conozco de Dios a través de su palabra, puedo madurar en mi fe, puedo madurar en mi relación con Dios, en el trato con mi familia, en el servicio al Señor, en el ministerio en el cual Él me ha puesto. ¿Sí? Entonces la Biblia es la revelación de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, es infalible, es totalmente creíble. ¿Por qué? Porque Dios mismo se encargó de guiar a todos estos hombres y hasta hoy en día tenemos, a Dios gracias, que tenemos en el idioma que nosotros hablamos, ¿sí? Y oramos para que la palabra de Dios pueda ser traducida en todos los idiomas, ¿sí? Oremos por esto para que la palabra de Dios pueda llegar a todas partes, que la palabra de Dios corra y sea glorificada, para que a través de ella se pueda conocer a Cristo, se pueda conocer la verdad y sabemos que la verdad nos hace libres. Muchas gracias. Hasta aquí por hoy. En este estudio se llama Interconectados y usted lo puede ver a través de este canal. Puede compartir si desea hacerlo, puede elegir por temas, pero la sugerencia es empezar desde el origen y así sucesivamente. Existe una página web donde usted puede descargar estos materiales, lo pueda estudiar individualmente con su familia, con su grupo de jóvenes, adolescentes o vecinos o con su congregación
y lo voy a dejar en la descripción de este video. Muchísimas gracias, espero que les sirva y nos vemos hasta pronto.